Silencio, por favor. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, los que repiten, pues bienvenidos también, claro está. Pero es que hay personas nuevas en este evento, y entonces, pues naturalmente, además vienen desde Paraguay. No sé si se han cruzado el charco hoy o no, pero bueno, de por allá son. Bien, el Centro Asturiano, que es, como sabéis todos los que sois asiduos, es un lugar abierto a la cultura. Es la casa regional, el Centro Asturiano, más antiguo de España en el mundo entero. El 2 de octubre pasado cumplió 141 años. O sea que ya vamos camino de los 142. Pero el hecho de que tenga muchos años no quiere decir que sea una casa vieja. Es una casa muy joven, muy activa. De hecho, es la entidad privada que más actos organiza en el año en toda España, no en Madrid solamente, en toda España. Y eso quiere decir algo. Además, no ofrecemos cualquier cosa. Aquí ofrecemos cosas interesantes. No todo lo que nos llega tiene cabida, tiene que tener una entidad. No presentamos todos los libros, porque si los leemos nos tienen que aportar algo, y si no aportan no se presentan. Entonces lo siento por aquellos que hay que desairarles y decirles que no tenemos espacio para hacerlo, para presentarlo. Y bueno, hoy es un día muy largo de reloj, Luego de sensación es muy corto, porque a lo que me gusta la poesía nunca queremos que esto termine. Pero bueno, hay que pensar que debemos ir a casa a cenar y a dormir. Entonces, comenzamos. Tenemos al presidente del centro por allí, un poco escondido, y no es por timidez, es simplemente que, bueno, él sabe que yo acompaño a Soledad encantado, que no sé si, ahora que no me llevo el marido, no sé si vivir sin Soledad, entonces... Y bueno, pues nada, le cedo el micrófono y la palabra. Soledad es asturiana adoptiva, eso es. Vamos, es asturiana. La razón es que se la ha adoptado como tal, pero lo siente en el corazón eso de ser asturiana. Entonces, pues a esta asturiana que tengo a mi derecha, le cedo la palabra. Pues yo pediría al presidente del Centro Asturiano que nos dijera unas palabras, por favor. Valentín, ¿estás ahí? Ya que estás aquí, nos saludas. Oye, izquierda. Pues ya lo pongo. Bueno, pues buenas tardes. Realmente muchas gracias, Soledad, Andrés. Yo estaba de paso porque en verdad he venido a otras gestiones y no quería dejar de, bueno, pues por lo menos acompañaros en esta presentación. Pero muy agradecido también por la presencia de todos. Estamos en un encuentro que es el que corresponde al martes de la poesía, el cuarto martes de cada mes. Es un foro muy celebrado por todos en la casa ya desde hace bastantes años. Generalmente acompaña a Soledad, cartagenera, como es sabido, aunque asturiana adoptiva, como decía el presidente adjunto, muy bien puntualizado, pues la suele acompañar el presidente adjunto, Andrés Menéndez, y siempre tiene un público muy selecto, como el de esta tarde, un público entregado a la poesía, que es tanto como decir a la belleza, a su recepción, pero también a su cultivo, porque muchos yo sé que son poetas y eso es algo muy grande, y estamos felices del éxito que está teniendo la repercusión este martes de la poesía en el mundo cultural madrileño y también más allá de la Comunidad de Madrid. De manera que muchas gracias, Soledad, como siempre, por toda tu entrega, por tu dedicación, por tus cualidades,
tan extraordinarias como artista, como poeta, como conductora de este foro, porque no es fácil tener, como digo, este público tan selecto y al mismo tiempo leal durante tantos años, ¿no? Que me consta que te han ido siguiendo en distintos lugares, naturalmente con la renovación de vida. Y estoy viendo en el salón pues, a muchas caras conocidas que han intervenido, muchos, ¿no? en distintos encuentros en los martes de la poesía, de atrás hacia adelante. Muchas gracias a todos. Hoy nos acompañan también dos jóvenes paraguayas que son unas grandes amantes de la poesía. Seguramente escriben, eso todavía no he tenido oportunidad de preguntárselo, pero cualquier cosa que queráis leer, cualquier poema, pues aquí tenéis la tribuna, siempre con la coordinación de Soledad. Muchas gracias igualmente a los compañeros de todos los martes de la poesía, a Marta Arbas, que aquí nos acompaña, que tan bien lo hace, que tan entregada es. El otro día, bueno, pues no tuve oportunidad de referirme un poco a ella. Marta, discúlpame Soledad, a lo mejor, espero que no te arrepientas de haberme dejado el micrófono. Marta es urogallo especial con mención honorífica, que es un título también muy querido. Son títulos del corazón, títulos de admiración y títulos de agradecimiento, ¿no? Y en este caso Marta pues, es una persona muy polifacética, educadora por vocación y por profesión, y además pues, una artista con una gran trayectoria. De manera que muchas gracias. Pepe el otro día nos presentó dos libros más. Es una persona muy creativa, extraordinariamente creativa, fruto de su sensibilidad. Tiene una sensibilidad extraordinaria, una sencillez que le define. Él es un hombre con una capacidad de escribir y de bueno, pues echar esos versos hermosos del alma que nos deja sorprendidos. Y canta a todo, canta a la amistad, canta al amor, canta a su querida Ana, canta a la vida, y con él nosotros también pues, nos emocionamos y cantamos. Muchas gracias Pepe, sigue con esa labor creadora tan hermosa, tan necesaria, porque estás poniendo más que un granito de arena, ya has sembrado muchísimo y eres un gran sembrador de belleza. Y gracias Romualdo, que eres indiscutiblemente una figura de apoyo, una figura referencial en la vida y en la obra de Soledad, y por tanto pues siempre a su lado como una persona que es fundamental, ¿no? Como ese bordón tan necesario para continuar en esta andadura hermosa, misteriosa, a veces extraña, porque nos depara unas situaciones inesperadas, pero como decía ahora un poeta también en el metro, pues lo importante es estar vivo, y a los que están pues muy queridos también en el cementerio, es a los únicos que no les sucede nada, ¿no? En ese sentido. De manera que muchas gracias por toda la labor que realizas, y desde aquí saltamos, como no puede ser de otro modo, a Teresa y a Paco, que son un matrimonio también muy constantes y muy queridos, y desde luego siempre ilusionados con todo lo que se hace en el centro y con lo que ellos mismos aportan. Muchas gracias Paco y Teresa, que superéis todas las dificultades que también han podido ver. Y Tino, que Tino es nuestro socio, ¿cómo te podríamos decir? Hiperveterano. Es hiperveterano, que esto es acumulación de sabiduría, de experiencia, de conocimiento, y es hoy por hoy pues, una figura referencial para todos, en la casa, por supuesto, por su buen hacer y por sus asesoramientos. De manera que muchas gracias Tino, que es un socio de todos los años y de todas las horas. Y por supuesto a todos ustedes, gracias por venir a este martes de la poesía, que tanto se engrandece y tanto se dignifica con la presencia y la aportación de todos. Muchas gracias Soledad y Andrés y a todos. Bueno, yo citaba a dos señoritas que vienen desde Paraguay, pero aquí hay un señor que no ha cruzado el charco, pero viene desde lejos, que viene desde Cartagena, don Juan Martínez González, hermano de nuestra flamante coordinadora. Gracias por venir. Pues
Gracias, Valentín, por tu presencia y tus palabras siempre de reconocimiento a nuestra labor, a la nuestra, de Andrés y mía, y a la de todos los que aquí están y vienen mensualmente. Gracias. Y gracias a ti también, Andrés, por estar aquí este día sin faltarme. Buenas tardes, queridos amigos. Un placer de nuevo estar aquí con todos vosotros. Bienvenidos al martes de la poesía del Centro Asturiano. Siempre, recordad, cuarta semana del mes. Todavía hay dudas, por ahí alguna que otra duda. Cuarta semana del mes. Y mi agradecimiento a todos porque sin vosotros pues no sería posible celebrar este día. Y siempre, siempre estamos llenos, el salón lleno, y es una alegría para todos vernos y escucharnos. Hoy tenemos el vídeo, como siempre, sabéis que se hace y se cuelga en YouTube, pero tenemos otra cámara, que es Radio y Televisión de Barcelona, HIT. Y Frank Morgan, ¿quién está al frente de ella? Vamos a publicar en Barcelona, bueno, en YouTube se publica en todo el mundo, pero en esta ocasión también Frank Morgan va a mandar todo este vídeo a Barcelona, Radio y Televisión de Barcelona. O sea que ya sabéis que de aquí a la fama. Merece un aplauso. Muy bien, pues vamos a comenzar. No sé, ¿había algo más? Ah, sí, tengo otra cosa que deciros. Tenéis que decirme, cada uno de vosotros, si queréis estar aquí el mes que viene colaborando para Grito de Mujer, que sabéis que es pues un elogio a la mujer, un homenaje a la mujer. Vendrán del Ateneo la presidenta de qué... Sí, pero presidenta de... Sí, bueno, no recuerdo ahora mismo. Presidenta en el Ateneo, y va a estar aquí con nosotros y celebraremos el Día de la Mujer con ella, con Victoria Carro. Sería. Pues igual, el martes de la poesía, creo que es 28 también, cuarto martes del mes de marzo, pero 28 de marzo. ¿Qué hay que decirlo ahora? Sí, todos los que queráis colaborar, me lo decís, cuando salgáis me decís que sí. Cuando salgáis a mí me decís. Cuando tú me llames, ya te digo que vamos. Ya me corroboráis que queréis estar aquí el mes que viene, porque he de mandarle a Victoria los nombres para que confeccione el cartel con el nombre de todos los participantes. Pues en eso quedamos y ya vamos a comenzar. Por quien quiera salir en primer lugar, tiene el micro. Sandra, sí. Sandra, muy bien. Venga, pues vamos a escucharte. Sí. Se me ha ido tu nombre, perdóname. Se me ha ido. José María. ¿Qué? Sí. José María quiere salir en primer lugar porque vive en el Escorial y él viene desde allí con el frío que hace y tiene que marcharse, bueno, no ya, pero sí coger un autobús que sale a las... Hay varios, pero vamos, el último, si salgo después de las 9, ya no queda muy mal, porque aunque hay dos autobuses, a mí me viene bien solamente uno, que es el que menos autobuses tiene y termina Sí. terminado. Muy bien. Bueno, la
verdad es que después de la tragedia que significa el terremoto de Turquía, que digo que después de lo que significa el terremoto de Turquía, de tragedia, y la guerra de Ucrania, pensar en los 100 emigrantes que murieron el otro día en alta mar parece poca cosa. Sin embargo, a mí me impresiona realmente, porque es un goteo tan inmenso, y sobre todo cuando hay 100 personas que lo que querían era buscar pan en el mundo. Me impresiona mucho. Yo soy hijo de emigrante y por lo tanto los entiendo perfectamente. Esta pobre gente que muchas veces nosotros nos quejamos de ellos, que molestan, que son pobres, y sin embargo ellos no tienen culpa ninguna. Detrás de ellos hay una serie de mafiosos que desgraciadamente hacen un negocio con ellos. Yo hoy voy a recitar un poema que escribí hace tiempo, con motivos parecidos, que se titula África. Bajo los pies de Europa, exangüe loba herida, África enseña sus descarnados dientes. Es el bostezo eterno de la hiena famélica y silvestre, el eco del tantán, la voz estremecida de un niño con pinceles en los ojos, pinta la muerte. Nacido para ser silencio solo, fatiga irremediable y reprimida, hambre que se alimenta de hambre y lodo, lodo, silencio, hambre, fatiga. Pero el niño pintor es así, niño que espera la caricia de una mano, el beso de una boca y el cariño de aquellos niños blancos que dicen ser hermanos y ocultan, sin embargo, bajo su piel de armiño, un corazón de roca. Sueña el niño pintor subido en las estrellas con pájaros y risas y azucenas. Cuando despierta, llora. Por sus venas corre la sangre amarga de la pena. Siente las huellas y el zarpazo cruel de las espinas sobre su piel morena. La garra del halcón con faz de golondrina ha bebido su sangre y encadena sobre el lecho de brasas y de arena el ansia de sus alas peregrinas. Llegó del norte, avaro, donde sueña Europa henchir su codicioso vientre y ser la dueña, y ser la diosa blanca que domina. África sueña pan y libertad, bosteza y muere. Europa eructa, ronca, duerme. No pintes, niño, no pintes, niños buenos, dibújalos con dientes de leopardo, tienen el rostro de ángel, sin embargo, detrás de aquellos párpados serenos se ocultan las miradas de las boas. Tus lagos de nenúfares amenos los surcarán sarcásticas canoas que romperán tus peces con sus proas hasta ver convertida el agua en cieno. No pintes, niño, no pintes, niños buenos, dibújalos con garras como fieras, uñas de buitre, mirada de panteras. Son víboras de insólito veneno, amamantadas al pecho de tus madres, de vientres abultados y macilentos senos, ahitas del sudor de tus hombres curtidos por el hambre, ojos de vidrieras. Yo vi morir a niños, hijos negros, tan hijos como yo, hijos de un sueño, dejando solo sangre y silencio en la pradera. África llora, y llora su dolor, y grita y clama, y un lamento de fuegos y de llamas, con su voz de pasión devoradora, brota sublime del desierto y mana, alimentando más fuegos y más llamas, hasta llegar a ser hoguera abrasadora. África sueña con arder tal vez mañana. Mirad la selva, se levanta en llamas y en brasas las arenas del desierto. África tiene alma de ritmo y pentagrama,
y en danzas de ilusión se vierte y se derrama. Su inmenso corazón es un concierto de pájaros cantando en la retama. No pasarán los tiempos, niño pintor, que sueñas niños buenos, sin que puedas pintar sobre tus lienzos brillantes ojos grandes y felices de un ángel negro sobre nubes grises, entre niños rubios de mirar sereno. Bravo. Seguimos. Si puedo salir. Sí. Leonor Merino. Vamos a escucharte. Después, usted no me ha dicho su nombre. Sí. Ricardo. Ricardo, vale. Después, Buenas tardes, amigos. Gracias por esta velada de nuevo, este calor, abrazarnos, mirarnos con esa empatía, que los eslabones sean eso, nuestra empatía, esa mirada el uno al otro. Yo pregunto, no sabía qué recitar, al amor, a Palestina, y al salir ahora los emigrantes, como tengo también mucho sobre los emigrantes, Harrak, que se dice en lengua árabe, pregunto, ¿queréis este que como continuación de José María o sobre el amor? Mejor. Yo pregunto. ¿Sobre el amor? Sobre el amor, ¿quién lo ha dicho? Ah, bueno. Estamos en el mes del amor, pues Bueno, podría ser... pero por seguir, ¿no? Que ha dicho también, Expósito ha dicho que seguir, ¿no? También. Vamos a seguir. ¿Sí o no? Vamos. Harrak. Quemar fronteras. Harrak es un término marroquí que significa los que queman y designa a los emigrantes ilegales que hacen desaparecer su documentación antes de emprender el viaje para dificultar su repatriación. No tienen papeles, emigran, se van. Perfume, arropa vieja, piel húmeda, aliento ácido de mísero árabe inmigrante, sombra verde, flema de bilis, animal herido, avergonzado de morir a la luz del día, sin trozo de carne para su hambre, oveja negra, sueña con el dorado, mito, señuelo, agazapada en oscuridad nocturna, rozando el muro del puerto, busca escondite bajo el camión, salta el neumático improvisado, navega en precario cascarón, atraviesa la polvorienta Asia, Irán, Turquía, en el terror de tiros nocturnos, entre cumbres nevadas, dramáticos instantes en blanco y negro. Aventurarse, comprar la propia muerte, Harrak. Quemar los papeles, abandonar la propia tierra, no hay nada que perder. De nuevo el intento, quemar la frontera, miseria, tedio, dolor. Niño de envejecido rostro, meandro de heridas, esperanza y desespero. Ronda en su pensamiento. Si me marcho, muero. Si no me marcho, muero. Entonces me marcho y sin marchar, muero. Nadie escoge el lugar donde nace, mas ansía el anhelo legítimo de vivir, sobrevivir y realizarse como persona. Gracias. José María, tú vienes el mes que viene, te apunto para... No lo sabes. No te atreves. Además, casi seguro que no, porque estaré en Santander. Ah, bueno, pues entonces sí que no. En el balneario, Ay, qué bien, qué bien. Seguimos. Llévame. Sí.
Ricardo. Sí, Ricardo Murciano. Sí. El mes que viene Me apunto a todo. te apuntas. Bueno, me presento. Me llamo Ricardo Metola, de nombre. Ricardo Murciano, de seudónimo literario. Escribo solo en Facebook. Me niego a escribir autopublicaciones. Y soy poeta aficionado por haber nacido como tal en la tertulia de la aldaba del penal de Burgos, estando preso. Del franquismo, claro. Allí he conocido a mucha gente, había 450 presos políticos y muchos de ellos eran asturianos. Y rindo mi homenaje a ellos y a los asturianos en general, porque creo que no han dejado de combatir por la libertad de este país en su puñetera vida, en su negra vida. De hecho, tanto en mi homenaje como el del pueblo de Madrid, que asistí a su venida andando desde Asturias hace unos años. La emoción en la calle era grandiosa y no se merecen menos, De hecho, voy a leer 2 poemas y el primero va dedicado a ellos. Ricardo, solo uno. Es que mira, Solo uno, tenemos vale. El más cortito, muchos poetas que aquí que es un soneto. Si luego hay más tiempo, Si leo. luego hay, vuelves a... Este es un soneto. Es un atrevimiento por mi parte intentar que el bable esté presente en el poema. Se titula Concello todavía sin Dios. He venido a este asturiano lugar, recuerdo del Pozo María Luisa, canción para el que huye de la risa, oyéndola de bocas mineras recitar. Glosa 16 mineros muertos en su diaria lucha para resucitar. Salir de su vientre, robar su alma de negro recubiertos. Los mineros cantan, quelle Dios. ¿Dónde estaban cuando vino con moros aquel general de la República traidor? 190 mineros muertos, ciudadanos sin verdad ni honor. La muerte les llamó a Concello sin Dios. Muchas gracias. Ricardo, bienvenido porque vienes por primera vez aquí, ¿no? Nos conocimos en la Casa de Burgos, en el recital, y bueno, pues que sigas viniendo. Seguimos. A ver, ¿por dónde? Seguimos por ahí. Vale. Sí, pues es David Álvarez. Sí, yo. David Álvarez. Venga, sales tú y después... Sí. Bueno, antes de todo quiero daros las gracias por estar aquí esta tarde, gracias a los que nos acompañan, un placer, Soledad, por poder participar en este recital. Yo tenía ganas. Sí. Bienvenido, porque también vienes por primera vez. Sí, vengo de Salamanca. ¿De Salamanca han venido? Sí, ¿Vienes allí? vivo ahí, suelo venir todas las semanas a los eventos por el tema del libro. He salido de Salamanca a las 3:30, he llegado hasta Madrid a las 5:10. Bueno. Luego lo Bueno, voy a leer un poema dedicado al Día de la Mujer, espero que os guste. Día de la Mujer. En este jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, quiero homenajear a mi madre y a cada una de las mujeres. Gracias a mi madre por darme una educación, unos estudios y unos principios, por levantarse cada día para ir a trabajar, sacarme adelante, con una de sus mejores sonrisas. A pesar... Levanta un poco el micrófono. Vale, empiezo. Y que eres muy alto y... Bueno, se titula Día de la Mujer. Sí, se oía, sí se oía, pero... Parece, oye. Día de la Mujer.
Pero ahora que empiezo de la Día de la Mujer, en este jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, quiero homenajear a mi madre y a cada una de las mujeres. Gracias a mi madre por darme una educación, unos estudios y unos principios, por levantarse cada mañana para ir a trabajar, sacarme adelante, con una de sus mejores sonrisas, a pesar de la situación. Que vivimos, soy la persona que en esos momentos de mi vida, por estar ahí para aconsejarme en las decisiones que tomé. Quiero mostrar todo mi apoyo a cada una de las mujeres que salen pronto de sus casas para ir a trabajar, para que a sus hijos no les falte de nada, y también por aconsejarles en los buenos y malos momentos. Feliz Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Vale, muy bien. Seguimos. Victoria. Victoria Olaya, aquí te tengo. ¿Vas a venir el mes próximo? No te puedo contestar todavía. Bueno, entonces no te pongo en cartel. Si vienes, pues participas. Vale, o hago por llamar o lo que sea. O me presento por aquí y te digo, ¿vale? Muy bien. Bueno, hola, buenas tardes. Soy Victoria Olaya. La mitad de mí es asturiana, la otra mitad de mí es abulense. Y yo soy madrileña, pero cuando paso el Negrón se me alegra el corazón. Usa Asturias. Dice así, yo como este mes es el mes de la amistad y del amor, voy a elegir un poema sobre la amistad. Y dice así: 20 de agosto de 2021, al ramillete de amigas. Y si algún día me olvido de vosotras, de las de toda la vida, de las que me han dado la mano cuando no tenía salida, de las del hombro mojado, de las del silencio al lado, tragando juntas saliva, de las que velan en mano, alumbrándome el camino, de las que animan al vuelo cuando están mis ojos ciegos, de las que cubren de flores los linderos de mis pasos para pintar de colores los grises de entre mis párpados, de las que remiendan fendas cuando supuran resina y al ver la llaga sangrar no ponen el dedo encima, de las que dan compasión, no solo palabrería. De nada sirven los besos si con la manga se limpian. Si alguna vez ocurriera, perdonadme, os lo suplico, pues estaré distraída, obtusa o tal vez ida, pues es mi amor verdadero, mi ofrenda más generosa, pues tiemblo como una hoja cuando no os tengo cerca. Seguimos. Laura. ¿Quién está a tu lado va a salir? ¿No? Hoy no. Hoy no, el otro día. Vamos a escucharte. Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Serrano. Os quiero dar las gracias por la inspiración que supone también el escucharos. Y bueno, yo vengo de Arenas de San Pedro y no puedo venir todos los martes. Gracias a vosotros también por el trabajo que hacéis, que me parece súper lindo. Y en lo que pueda colaborar, pues iré viendo. Muy bien, ¿el mes que viene? ¿Sí? Si puedo, sí, creo que podré. Bueno, pues os voy a leer un poema que he escrito hace pocos días. Y bueno, pues el tema es el amor, pero también es algo social, un poco de todo. Se titula Entre dos mundos. Así. Entre dos mundos. Esta noche al corazón le faltan rosas. A la inmensidad se le ha roto la distancia. Me quedan horas sin olvido. Voy a pintar tus ojos verdes, donde este sueño recurrente no se hace día. Sé que serás tú, y tú en cada rostro, y en cada despedida. Me duele el corazón sin rosas. Luna de agua, llévame hacia otro sueño nacarado.
Me despierto y todo es tan gris. Un mundo sin alma, con maquinaria sincrónica, donde los diacrónicos estamos señalados, perseguidos, anulados. El crónico se hizo enfermedad, permanente, para seguir robando el sueño de los niños. En todo tiempo, en toda hora, vivo entre dos mundos. Ana, sí. Ana Bukowska, después Santi de Vicente. ¿Para Marco? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería leeros un poema dedicado a la mujer, pero es bastante largo. Y como soy consciente de que hay más gente que quiere recitar, voy a leeros uno que escribí por San Valentín, que es más cortito. Y lo he titulado así, por San Valentín. No quiero flores, no quiero bombones, cuestan dinero, no dejan recuerdo. Dame un anillo que sea sencillo, saca el vino, algo de pan y un poco de queso. Vamos a brindar y después un beso. Regálame un poto y mírame en los ojos. Cosas pequeñas que valen la pena. No quiero más. Vamos a brindar. Gracias. Muy bien. Después, a ver, detrás de Santi va a salir la... Sí, Amelia, pero delante de ti hay otra chica. ¿Va a salir? ¿Vas a salir? De momento no. No. Sobra tiempo. Bueno, pues Amelia, después de Santi. Buenas tardes a todos. Sí, porque todos somos seres humanos. Sueños o realidades. Anoche soñé que ante todo desbarajuste mi conciencia al menos debía hablar claro. Es cierto que vivimos unos tiempos extraños, raros, en una sociedad excesivamente acelerada, caótica, dislocada, con una carencia de modelos ejemplares donde fijarse a imitar. Padecemos, y lo que nos queda, de una guerra absurda y gratuita, carente de un mínimo de racionalidad humana. Solo está basada en dinero, mercenarios, compra de material bélico y destrucción sin par, que luego habrá que reconstruir a manos de grandes lobbies y corporaciones multinacionales que tendrán trabajo para rato y bonos que repartir. Que no crean que nos engañan con metaversos y demás artilugios en cuanto a móviles y helicópteros, drones. Estamos inmersos en una sociedad distópica, carente de imaginación. Y me cuestiono, ¿los abusos pedófilos en la Iglesia tendrán relación hormonal con las violaciones y asesinatos de género que padecemos? Las comisiones y razones feministas están contemplando los efectos y reacciones consumatorias del sistema hormonal. La guerra de tanques y bazocas, cual símil a videojuegos, tienen en cuenta los drones transmitiendo su exacta geoposición vía GPS a la artillería adversaria. ¿De qué nos sirve la imaginación y la utopía a los y las poetas si no somos capaces de que nos tengan en cuenta? Y además, me temo que si nos organizasen un símil de ONU, quedaríamos subyugados bajo el poder. Ahí lo dejo. Amelia Peco.
para el día Ya 28. Si me surge algo, pues... Bueno, sí, pero son en cosas principio mi idea significantes. es Muy bien, ¿vale? sí. Primitivo, después. Buenas tardes. Se oye bien esto, ¿no? Bueno, pues parece que aquí va ocurriendo, hay como una especie de cadena. Yo he traído un libro que en el 2009 estuvimos en Tetuán. Yo no sé si alguno conocisteis a Edith Checa. Bueno, Edith era una poeta que murió bastante joven, entonces ella organizó este viaje que hicimos a Tetuán para, con las mujeres de allí y con las mujeres de España, ¿no? Era un encuentro de poetas, de mujeres, y se realizó allí en Tetuán. Entonces yo escribí este poema que voy a leer ahora y bueno, pues eso era mi recuerdo para aquellas mujeres y para estas que tenemos aquí ahora. La antología, ¿no? Sí, es una antología. Y bueno, pues el día 28, si Dios quiere, volveremos a repetir este homenaje a la mujer que tanto se merece, ¿vale? Bueno, el poema mío se titula Debajo de mi olivo. Y dice, está dedicado para aquellas mujeres que son utilizadas, sometidas por la fuerza física o psicológica y manipuladas por las culturas. Dice el poema, ¿qué destino, qué rosario de cuentas negras se ha puesto de tu lado? ¿Qué voz inmisericorde te ha llamado de los cielos para hacerte esclava de tu sexo o de ese amor que te atrapa? Si eres madre, te ha llamado la fatalidad de un cielo con infierno donde Dios está ausente y los ángeles de vacaciones por tiempo indefinido. Se han oscurecido los días convirtiéndose en raras visiones. Los cocodrilos llenan las aguas de los ríos donde transitas, te devoran como alimañas ávidas de carne. Las anacondas suben a los árboles, se deslizan por cualquier resquicio de tierra que saben que te hallas. Descuartizan tu columna mientras tú arrastras ese exceso de carga que te imponen, que te oprime. Mujer de ordenador en la cabeza y alas de acero. Ven, mujer, debajo de mi olivo tengo una silla. ¿Qué tipo de aberraciones piensa la anaconda para tu expulsión del mundo? Mujer, mujer de lentejuelas que brillen a plena luz del día, arropada con luces de neón, cima de placer ajeno, dolor de la carne. Eres de una raza que llega de la fuerza y la constancia, atravesaste mundo para llegar a este, lleno de gigantes que te pisan. Eres como un faraón muerto en una pirámide profanada, ilusa inocencia donde tú creíste ser la reina. Se han acostado el vino y las semillas, ¿por qué no tu feminidad constante? Has merodeado, has buscado, has gritado en silencio sin encontrar el palo. Ese palo terriblemente sometido a la mano que lo alza. Ven, mujer, debajo de mi olivo tengo una silla. Gracias. Primitivo Oliva. La señora que está... ¿Te cuadras? La señora que está detrás de Primitivo va a salir. ¿No? Bien. Bueno, voy a empezar haciendo un anuncio. Vale, aquí hay que anunciar cosas. Las que se tienen se anuncian. Ahora yo creo que el día 7, mira, casi yo creo que no me sé ni el día, el martes próximo. El día 7. En la biblioteca Elena Fortún, al lado de Pacífico, Doctor Esquerdo 180 y algo.
Pues presento mi libro, el último que he publicado, que es todo de amor, soñando en verbo amar. Y bueno, pues espero, no hace falta que toméis nota, que traigo yo por ahí unos papelitos y quien quiera se lo doy. Rompo el camino que está llevando normalmente la tertulia esta que tenemos aquí. Está haciendo una racha enorme de frío, hemos padecido unas rachas de frío. Cada vez que hay estas rachas de frío, muere gente. Claro, suelen ser personas totalmente anónimas, suelen ser vagabundos. Y este poema de mi poemario Las sombras del camino, que es todo poesía social, pues está dedicado a estas personas que fallecen de esta forma. Naufragio en soledad. En las puertas de un templo se recogen mendigantes cascotes de existencia, anónimos jirones de alguien que un día sacarán del recoveco donde el viento, carámbano con alas, amontonó un rebujo de temblor. Ya no tenía nada, ni ilusiones para arropar la vida, ni esperanza, solo el calor del vino, unas colillas o el blanco centelleo de herraduras galopando en las sendas de la carne daban falso vigor a sus pisadas. Un banco de madera se hacía lecho, estancia y domicilio de la angustia, y el frío de febrero contagiaba a través de los poros su veneno. El día lo saludó con mano agónica, aterida la luz bajo un sudario de nubes tan plomizas como lápidas. Llegó la noche cargada de alfileres. Ajenas como hielo, las estrellas miraron impasibles ese cuerpo caníbal de sí mismo que devora sus últimos rescoldos. Luego el sueño dio paso a pesadillas sin color y sus ojos se hundieron en la noche mirando una gran luna de fría luz que alumbraba la cima del silencio. Su muerte le dio vida. Solo entonces se supo que él también estuvo aquí. Primitivo, ha dicho que sí. ¿Vienes en marzo? Venga, apunta. Pero no dispares, ¿eh? Venga, pues vamos por la última fila. Sí, venga. El señor que estaba a tu lado nos dice algo. ¿Va a salir también? El señor que está en la última fila. ¿Va a salir? Sí. Sí, Gabriel, que no te veía. Hola, ¿me dices tu nombre? Luis Alba Ambuero. Vengo desde Getafe. Luis, sí. Muy bien. Buenas tardes. Quiero felicitar al Centro Asturiano de Madrid y también felicitar a Soraya Martínez por promocionar la poesía y la cultura. Gracias. Quiero pedir paz y bienestar para Ucrania. Y también quiero pedir una solución pacífica e histórica para la crisis política y social que vive mi patria, Perú. Por eso voy a leer un discurso por la paz, denominado Poetas por la Paz. Deberíamos formar un núcleo, un punto de apoyo para desarrollar un comité de poetas que aspira a ser un movimiento por la paz, donde los poetas seamos los abanderados, para unirnos en un solo puño y luchar por la paz, en defensa de la vida, para salvar el mundo de las guerras y del egoísmo. El mundo no lava su sangre derramada con más guerras, con más muertes, con más manchas de sangre. El mundo debe limpiar y desaparecer el derramamiento de sangre, con amor, con solidaridad, con empatía, con una cultura de paz. Hay que reforestar el mundo de amor. Los poetas apuestan por un mundo hospitalario y auténticamente habitable, donde nos integremos, formando y construyendo un rompeolas contra las mareas y las olas turbias
negras y fétidas de la guerra, de la muerte, del egoísmo y la maldad. Aprendamos de las lecciones que nos ha dejado el siglo XX, de sus fratricidas guerras mundiales y de muchas otras guerras en diferentes zonas de la Tierra, que solo han traído millones de muertos, mutilados, enfermos, exiliados, refugiados y desaparecidos, donde acampa la miseria y la pobreza, en donde la desolación es desolación, en donde se expresó y se siente el sinsabor de los horrores de la guerra. Apoyemos y colaboremos a dar una solución política y pacífica a todos los conflictos armados que hay por diferentes partes del planeta, en Colombia, Siria, Afganistán, Irak, Somalia, Turquía, Egipto, República Democrática del Congo, etc. Y los pueblos que hoy viven en su diario vivir con la guerra, que habiten en paz, en esperanza. Todo pueblo tiene derecho al bienestar, al progreso, a construir una nación fuerte y soberana. Los poetas somos militantes de la vida, y por la vida somos irreductibles en oponernos a la pena de muerte, a la tortura, a la violación y al genocidio, al encarcelamiento injusto. También nos oponemos a la persecución política y religiosa, al racismo, así como otras formas de violencia contra la familia, que impiden un desenvolvimiento social en un país democrático, en una sociedad civilizada. Prohibir y abolir las guerras, ya que toda guerra es fratricida, enemista y degrada a hermanos, amigos, conocidos, autoridades y al pueblo en general. La guerra animaliza al hombre y lo convierte en depredador, crea verdugos y multiplica las víctimas, generando una espiral de violencia. Además, la guerra rompe y destruye el puente de comunicación entre los hombres, produciendo resentimiento, rencor, odio y sed de venganza. Los poetas por la paz, desde sus rincones habitables, desde sus barrios purgados, desde sus infinitas tertulias, desde las esquinas melosas y lloronas, desde un barco noctámbulo o desde una florida pradera, se tiene que construir y persistir por un mundo en paz, un mundo sin guerras, construir un mundo en esperanza, que se dirija hacia el progreso y bienestar de la humanidad. Los poetas creemos y defendemos la dimensión del amor, brigamos por el entendimiento entre los seres humanos, donde aflore la razón y el entendimiento sobre la fuerza y la violencia. Que la poesía se exponga y no se imponga, donde se cultive los valores y la cultura de paz, donde se proteja la vida y siempre la iluminación poética alumbre el mundo. El eje y el norte de los poetas, en lo cotidiano, en su deambular por el mundo, escriben poesía, aman, luchan y desarrollan una cultura de paz, que es apostar por el bienestar, el progreso, defendiendo la vida, la sociedad, el país, tratando de alegrar y compartir sus deseos, promesas y buenas intenciones. La vida es hermosa y vale vivirla. El mundo es grande, hay espacio para todos. Por eso desterremos la guerra, el egoísmo, la maldad, que son fuentes de injusticia, de dolor, de miseria, desunión. Un lastre para el entendimiento, ya que se opone una sana convivencia, al desarrollo social, a la paz y al progreso. Los poetas por la paz construimos un puente indestructible, sabiendo que la hora es tiempo de compartir un abrazo, un consejo, la mesa, las experiencias, los alimentos físicos, las píldoras de felicidad, en el sentido de enseñar a pescar, cantar y danzar. Los poetas comprenden que estos tiempos no son tiempos de suplencia, ni tampoco para desertar. Es tiempo para disertar y luchar por la vida, el amor, la solidaridad, por la humanidad, para que reine en la tierra la paz, la armonía y la esperanza, para que el mundo sea mejor cada día más y más, aunque parezca lírico, cursi, utópico o apolítico. Somos poetas y no entendemos otra dimensión de ver las cosas. Muchas gracias. Vamos a escucharte.
Buenas tardes. Un poco al sur de Asturias, en el noreste de León, hay un pueblo que se llama Boñar, con el que he tenido pues, bastante vinculación durante muchos años. ¿No se oye bien? Boñares. La poesía que voy a recitar se titula Boñar. Gracias. Boñar de León, tierra de manantiales, de aguas termales y no termales, de ganado y minas de talco, de mustias industrias y de la piedra de Boñar, antaño piedra famosa con que se alzara la catedral. Un viento de sierra, frío, y un cielo de plomo, gris, desmienten el mes de junio en la plaza de Boñar. Las golondrinas vuelan raso y solo se ven cuando, vertiginosas, suben para pasar las tapias rozando el borde, como si fuera un listón. Tarde en la plaza de Boñar. Hojas muertas corren fantasmales, repicando por el enlosado, como anunciando bailes otoñales cuando aún no empezó el verano. Y hojas vivas en sus ramas son crótalos estremecidos que acompañan la vida que aún palpita en la plaza de Boñar. Un viento de invierno que no se va, y entre las hojas como una más, un guiñapo de trapo rodando va. Es un vencejo caído que volar no puede ya. Lo lanzo e intenta volar, pero no llega lejos, no puede más. Y rumiando su tragedia sorda en que solo uno repara, me viene la vieja letra de la jota del lugar. Dos cosas tiene Boñar que no las tiene León: el maragato en la torre y en la plaza el Negrillón. El maragato oxidado aún da las campanadas, mientras se oye más allá el horrible chirrido de un hierro corroído. El Negrillón sigue en la plaza con su tronco inmenso y su serañón. Vio pasar tantos siglos y en estos años murió. A ti, nemoroso Negrillón, rey de la ciudad, en lugar de lucir tu estampa fenomenal, emergiendo como un Apolo de un gran alcorque circular, un alcalde de los de ahora, como homenaje y por celebrar, te ha puesto un calcetín de piedra de Boñar. Y allá al oeste el Porma fluye sin parar, del embalse de Begamián a la villa de Boñar, y de Boñar a la Vega de Boñar, para seguir bajando por Palazuelo y Lugán. Con su agua se va camino de Portugal la vida de este valle, el valle de Boñar. Muy bien. Pilar Berber, ¿tienes que irte o no? No, bueno, entonces sales después. A ver, Sandra. Vale, vamos a ver. ¿Estás haciéndome con la mano así? Vale. Sí, ya nos va a todos localizarnos. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por, por siempre ser fieles a este evento tan esencial, ¿no? Sandra, y voy a dedicar... tú tienes un programa de radio, ¿no? Tengo una emisora. Sí, sí, bueno, pues comunícalos si quieres. Ay, bueno, yo soy para estas cosas muy especial, porque me gusta que cuando se tenga que hacer publicidad, me la hago. Pero cuando no, entonces acaso después, si alguien quiere, encantada, ¿no? Ahora, desde luego, yo voy a decirte, Soledad, que mereces un aplauso porque nos ayudas a todos el mundo. Eres merecedora y además deberías de leernos algo, ¿eh? No, tu te vols esconder de la televisió. No pots, perquè t'està gravant, així que tendrás que fer un poema, però ja, ¿eh? Vamos a escuchar. Vosaltres dos perquè ho feu bé. Bueno, parece que soy un poco de pelota y no me gusta hacer pelota. Bueno, esto lo dedico a hoy, yo lo dedico a ustedes porque veo mucha inquietud y voy con esto, que es una interacción. Yo hago interacciones. Tengo manuales y los acoplo. Así que voy a acoplar esto. La ternura es para mí algo esencial. Ternura. Ternura. La necesito arropar, protegida, no la puedo dejar de lado, es tan real que... La ternura imprime algo ideal,
como una estrella, brilla, comedida. No, no la puedes mentir, también sentida. La ternura llega y siempre gana el mal. Es bello que se la puede imaginar. Es cierto que la queremos ver crecer. Es mucho que se la vea existir. Es grande que la queremos tener y nunca jamás añorar. Es bello que se la vea engrandecer al mundo que la espera redimir. Los que la conocerán serán más amigas y más amigos. Sabrán alentar los vuelos mágicos con valentía y jamás trágicos. Se aceptarán dulce como los higos y nos coronarán, pero sin remilgos. Veremos muchos modernos y clásicos, sentiremos unos mundos fantásticos y cantaremos en nosotros. Somos amigos. Esta tierra masca a todo ser sucio. Golpea en coro a los traidores necios. Vomita delitos malos y recios, pidiendo a gritos un beso que acucio. Andan soñando jóvenes y muchas hembras mostrando sus pechos en igualdad tejen y tejen sin precios, corazones libres por no estar mustios. Pero señores y señoras, poetas, artistas, 100 grados de ternura resistente me hacen enamorarme de este momento tan latente. Sí, 100 grados de ternura resistente y solo soy mi propia voz. Y la de ustedes, de verdad, delante de una pantalla, consciente. Sé que en segundos jamás miento, ni que en años hablaré a la necedad. Muchas gracias. Gracias, Sandra. ¿Lo de qué? Lo de la mujer. Ah, sí, te apunto. ¿Sabes? ¿No? Claro, sí. ¿O Sandra Wembe o Sandra? Sí. Tú pones aquí, quieras. Sandra Wembe. Sí, vale, muy bien. Pues, ¿no? Andrés Menéndez. Vamos a escuchar. Bueno. Lo titulé Ellos, padres modelo. Ellos trabajaron denodadamente por salir de aquel mundo de tinieblas, preso en la inseguridad y el desorden, sin medios donde apaciguar el hambre. Ellos sí disponían de aceptables recursos para alimentar su numerosa prole, educada en comprensión y respeto, así fuesen dispares los pensamientos. La libertad de pensar es inalienable. Nadie posee la verdad absoluta. Bienvenido quien respete derechos ajenos, aunque tristemente no eran respetados. Ahondando más en el social desorden, sin visos de avenencia entre facciones que de vértigo conducían al abismo, despeñando la sociedad sin remedio. Al fratricida armado enfrentamiento asciende inconmensurable la miseria, partiendo esa sociedad en dos mundos irreconciliables para muchos lustros. Ellos perseveran en su línea trazada, educando a los suyos, soslayando odios, prestando ayuda a los más necesitados, sin importar procedencia ni destino. Ellos enseguida devinieron en ella, pues funesta mañana de un mes de mayo a él lo llevó la tragedia al viaje sin retorno,
quedando monoparental familia de joven viuda, heredera arruinada y penosa realidad social, con arcas vacías sin necesidad de rescate y cual único capital el espíritu emprendedor. La travesía reactiva fue larga y penosa, décadas de lucha con grandes carencias, hasta emerger de la profunda sima de la mano de los padres de la patria, limando serias inquinas ideológicas para cimentar la ansiada democracia portadora de progreso y dulce bienestar. Pero el pueblo que olvida su historia, sin remedio está condenado a repetirla. Torpemente se coquetea con fuego, a riesgo de quemarse reandando caminos, si la razón no impone su ley o el hado de la suerte no obra su milagro. Sandra, te hemos hecho caso, ¿eh? Bueno, pues yo, aprovechando que está aquí mi hermano pasando unos días, que ha venido de Cartagena a Madrid y que recientemente le han publicado un libro. Él es poeta y escritor, pero este libro es muy interesante. Su título es El nuevo obispo y no es un libro religioso, sino que Jesús baja a la tierra para comprobar si su muerte y resurrección ha hecho efecto en los humanos. Y lo que ve, pues como que no es lo que él esperaba. Entonces voy a leer la introducción, preparando el viaje. Estaba un día en esos espacios celestiales Jesús, como siempre a la derecha del Padre, cuando le vino una idea y se la comentó al sumo hacedor. Padre, estoy pensando en hacer una visita a la tierra. ¿Cómo? Se volvió sorprendido el padre al escucharlo. ¿No tuviste suficiente con la anterior? Nos costó bastante recomponerte de cómo dejaron tu cuerpo. Lo sé, padre, pero quisiera comprobar con mis propios ojos cómo avanza el mundo hacia su salvación. Los informes que nos mandan son buenos y pienso que son pensamientos humanos y muchos de ellos creo que son demasiado idílicos. Bueno, bien, y como no quiero que ocurra lo mismo que cuando te concebí, esta vez serás uno de ellos, de los que mandan. Como tú veas. ¿Y dónde vas a ir? Pues he pensado en aterrizar en España, concretamente en Cartagena. España siempre ha sido la gran defensora en el mundo del cristianismo y en Cartagena está la catedral, cuyo ancestro es la primera iglesia que se fundó en aquellas tierras y cuyo mentor fue mi amado y querido apóstol, Santiago. Allí tomaré contacto con las primeras autoridades eclesiásticas. De acuerdo, pero lleva mucho cuidado, que los humanos, aunque te sigan, se confunden y te arrollan. Y ya tuvimos bastante con los romanos, que te dejaron hecho un Cristo. No te preocupes, aquello me enseñó. Y ahora, donde voy, todos somos cristianos. ¿Cuándo vas a salir? Ya. Tanta prisa, tendrás que organizarte un plan y conocer las costumbres del territorio para no llegar allí y que te tomen por el tonto del pueblo. Eso lo hago sobre la marcha. ¿Y cómo te vas a presentar? No lo sé. Espera, podemos hacerte obispo. Eso es, obispo. Jesús se le quedó mirando. Para eso habría que quitar a alguno. Lo trasladamos. Le mando un mensaje celestial al Papa y que se lo lleve al Vaticano. Pero nada, ya está hecho. El obispo de Cartagena se va y tú te quedas en su puesto. Jesús cerró los ojos y asintió. Ya estaba acostumbrado a los impulsos del Padre. Está bien. Manda el mensaje celestial que dentro de poco me voy a presentar en Cartagena. Supongo que habrá que llevar papeles con el nombramiento. No hace falta, ahora están muy adelantados y con un correo electrónico del Papa puedes sentarte en el sillón del rey. Yo hubiera querido ir como un simple humano, aconsejando la igualdad entre todos y haciendo algún milagro que otro, como entonces. Ni hablar, allá abajo hay mucha envidia y si haces algo fuera de lo normal, lo mismo te llevan a los tribunales que te hacen presidente. No quiero repetir la historia. Pero, por lo menos,
Me dejarás que atienda la diócesis, exponga tu grandeza y reparta el bien entre los humanos que estén necesitados. Por descontado. Y tienes libertad de acción. Y si alguna cosa está mal, yo siempre estaré contigo para tratar de arreglarlo. Sí, pero que no ocurra como en Jerusalén, que por muchas veces que te llamara solo acudiste al final, cuando la solución era recogerme con pinzas. Bueno, voy a ponerme la túnica, no es plan de presentarme desnudo en el episcopado. Muy bien, espera, creo que debes tener un nombre como obispo. Ya lo tengo, Jesús de Nazaret. Por Dios, o por mí, eso no puede ser. Dejo lo de Jesús si te gusta el nombre. Ahora, si continúas con lo de Nazaret, te meten en un manicomio donde ni yo podría sacarte. ¿Por qué? Porque los humanos solo te ven en el cielo. Cualquiera que en la tierra diga que es Jesús de Nazaret, lo encierran y manguerazos de agua fría. Serás Jesús Paniagua, obispo de Cartagena, nombrado por el Papa por recomendación divina. O sea, un enchufado. No, hijo, no, eso no. Bueno, tú eres el que manda. Después, no te escandalices si tienes que recogerme hecho unos zorros. Ten en cuenta que allí, ahora, todo se hace por votaciones. Y me sientan muy mal las designaciones a dedo. Deja de renegar y no actúes así en la tierra. Acuérdate, con lo del templo ya te tomaron ojeriza y fíjate cómo terminaste. Encima que te defendí, estaban empleando tu templo como un local de negocios, sin pensar que aquello era sagrado, lleno de comerciantes y tratantes de cualquier cosa. ¿Y a mí qué me importaba aquello? Era un templo para representarse ellos. Yo jamás estuve en ese sitio. A veces no te comprendo. Bueno, ya te informaré. No hace falta. Yo estoy en todas partes. Y Jesús marchó a sus aposentos para preparar el viaje mientras refunfuñaba. Y dice que jamás estuvo en el templo de Jerusalén. Bueno, pues aquí te ha traído unos poquitos ejemplares. Si alguien quiere llevarse alguno, pues aquí está y lo puede dedicar él. Seguimos. A ver, adiós, adiós. En la última fila hay un señor. ¿Va a salir a decir algo? Sí, sí, el que mira hacia la puerta. El último de la fila. El último de la fila, Isidro, dile. Acaba de llegar. Ahí, Isidro. El último de la fila. Al final hay un señor. ¿Va a salir? Pues Isidro Sierra. ¿Vienes en marzo? Sí, ¿no? ¿O te van de viaje? Hoy ha sido de esta casa. Claro, bueno, podrías irte de viaje como en otras ocasiones. Si por antigüedad ya tenía que estar sentado ahí, pero bueno. ¿Ya? Sí, pero aquí a tu lado. Romualdo, ¿qué tal estás? Muy bien, hombre. Me alegro mucho, hombre. Vale, mientras vayamos contándolo, mejor va la cosa. Gracias. Bueno, amigos, mi poema de hoy se lo voy a dedicar a nuestros abuelos y a los que ya estamos aquí, muchos presentes, que ya lo somos. Dice así: a veces al pensar lo que he vivido, como un sueño no más sobre mis pasos, sintiendo ya tan débiles mis brazos, en mis abuelos pienso entretenido. Y cuando ya el cansancio me ha vencido, de mi infancia aparecen los repasos, el niño aquel que fui, y con sus abrazos encuentro y lo rescato del olvido. Y me veo escuchando las historias que vivieron terrible con los lobos que bajaban al pueblo de la sierra. Y me seco las lágrimas notorias que me dejan perdido y sin arrobos porque forman ya parte de la tierra.
ante la puerta de la noche oscura a la que ya llegó la vida mía, con el recuerdo y la visión más pura que tengo en la mirada todavía, transparentes de luz y de ternura, y entre los brazos de la sombra fría, encuentro a mis abuelos cada día. Con ellos veo al niño y a la suerte que he tenido hasta ahora sin olvido, y al verme en su lugar y posición tan cerca de la vida y de la muerte, me siento ante Dios agradecido, y al verlos se me parte el corazón. Recibiendo cariño y sus consejos, recuerdo a mis abuelos cada día, y con nostalgia veo en los espejos su imagen del pasado tierna y fría. Rememoro ese ayer y desde lejos me duele cuando veo todavía su imagen viva y llena de reflejos que en el pasado apenas comprendía. Y les veo que llegan con esfuerzos, poco antes del viaje de partida, que con achaques vienen y se van. Pero soplaron de levante cierzos, y al despertar de un sueño de la vida, me he dado cuenta de que ya no están. Llevo en mi pecho siempre su cariño, un tesoro de amor y de alegría, su imagen en mi frente y cada día su recuerdo constante desde niño. Un sentir dulce y fiel al que me ciño, sin tiempo, sin distancia y a porfía, y aunque descubro que la ausencia es fría, jamás con su recuerdo y desabrigo. Y me siento feliz por entregarles, ahora que hasta mi alma está dispuesta, este regalo en versos de alto duelo, y al mismo tiempo os digo al recordarles que hoy mi corazón está de fiesta, porque como ellos soy también abuelo. Al final de la penúltima fila hay otro señor. ¿Va a salir? No. Pues yo creo que ya vamos por Celucci Zambrano. Y al lado de Celucci, ¿quién está? Pilar después de Celucci. Muchas gracias. Me da mucho miedo los escalones. ¿Qué tal? Qué guapo te veo. Te tiro, ¿eh? Bueno, buenas noches. Yo viendo que hay aquí una emisora, yo nací en Huelva y hoy es el Día de Andalucía. Sí. Pero fui a Radio Panamérica en Radio en Tánger, he vivido en Marruecos siempre, y en Radio África. Entonces tengo un recuerdo muy grande. Y aquí, Intereconomía, tengo grabado, y en Es Radio me hicieron una interview y tengo grabado poemas allí, en un sitio y en otro. Y ellos lo ponen. Bueno, me ha recordado. Bueno, por ser el Día de Andalucía, voy a decir, tenía dos cosas más, pero Diego Zambrano Domenech, que mi padre era. Andalucía, tierra de amor y poesía, que guardas como un tesoro. Viejas leyendas de modo detrás de tu celosía. Tú eres la de los rojos claveles, la que borda con jazmines el mantón de tus jardines con los flecos de caireles. Nazarena, la de la carne morena, la de la Semana Santa,
la que cuando llueve cantas a tu Virgen Macarena. Andalucía, la más alegre y bravía, la de los grandes señores, la del vino, sol y amores, esa es la tierra mía. ¡Ole, ole! Seguimos. Pilar Verde, vamos a escuchar, que al final no has ido al casino. No, es que tenía un grupo de vecinos y antes de todo he venido aquí corriendo con frío, vengo aquí. Vale, mejor aquí en el casino. No me ha dado tiempo ni a hacer nada ni nada. El último que leí, que era dedicado a Pablo Milanés, que lo leí el jueves de Antonio, secretario, pero bueno, aunque se repita, mucha gente no lo ha oído. Aunque muchos de los que estamos aquí estaban el otro día, sí, con el grupo de Antonio. Bueno, pues se llama Adiós, querido Pablo. Adiós, Pablo Milanés. Te recuerdo como cantante de la trova cubana. Caricias de felicidad transmite tu música, deslizando tus manos por las teclas del piano. Gracias por tu voz y tus poemas, por los momentos de nostalgia que sentí, por tus guitarras, que sé que tanto amabas. Tu voz se apaga y tus canciones siguen aquí. Fuiste fundador de la nueva trova, el epicentro fenómeno de la música, que piquetea en el cerebro como un danzón, o el cha-cha-cha, la rumba o el bolero. Sí, Cuba tiene el don de la musa, originaria dedicada a la mar, que enamora por su celeste color, letras amorosas al ritmo del son. El alma haces vibrar con tu música, eliminando el fuego de la pasión, y que todos bailan al último, al ritmo de salsa, encadenados las emociones y de pasión. Vamos todos a dejarnos llevar, como la corriente del río es tu voz, que embelesa al escuchar tu cantar y se clava muy dentro del corazón. Qué bonitos nos hacían los momentos, como el mar, eres roca y caracola, que ya nunca estarás en el olvido de la tierra que naciste, así es Cuba. Gracias Pablo Milanés, gracias Pablo por tu existencia. Mi aplauso llegará hasta el cielo, nunca morirás, tus letras serán eternas, todos llevaremos tu música en el recuerdo. Cuando escucho al oído tus canciones, me emocionas, me transmites mucho amor. Eres bálsamo de esperanza y emociones, como un baño de oxígeno, das amor. Te pongo para marzo. Es que no sé lo que es. Que no sé lo que es. Que cuando he venido Ya lo había dicho. Pues viene Victoria Caro, presidenta del Ateneo. Pues vamos a hacer el grito de mujer. Vale, te apunto. José Rey. Después. Te apunto. Buenas noches a todos. El poema que voy a leer es un romance del Castaño o al Castaño de Vime de Sanabria. Y guarda relación con una señora que iba muchas veces allí a la sombra de este árbol a refrescarse
y es que se trata de un árbol centenario, y entonces va un poco en relación a los dos. Un poema, además, lo hago también en recuerdo de nuestro común amigo Bernardo de Diego, que lo ha leído muchas veces y yo se lo agradezco. Oh castaño centenario, testigo de rudos vientos, paraguas de enamorados bajo la luz de luceros. En medio de los ramajes también se oyeron lamentos, eran graznidos de búhos que reclamaban silencio. Aves sagaces y nobles, marcando el entorno y el tiempo, volando cual mariposas con alas de terciopelo. Y tú, castaño con sombra, fuiste siempre el grato aliento del peregrino que llega y contempla tu portento. También para respirar de entre ramas aire fresco y de tu flor el perfume cual el aroma del meleso. Secretos entre las hojas, las tuyas, castaño viejo, llega el otoño y se doran, mas aún siguen viviendo. Un alarde de hermosura y pureza bajo el cielo, encantada está la rosa con tu sombra y manto bello. Vaivén haciendo delicias en perennes movimientos, aunque serena la noche y mañanas como espejos. Oh castaño de ternura, testigo de intensos hielos, de primaveras en flor y de caballos sin freno. Testigo de la abuelilla a la que vieras nacer, llegar a la edad longeva y también verla crecer. 103 años, bendita mujer. Tú, viejo Matusalén, detestas el fenecer, prefieres seguir viviendo junto a la rosa y clavel, y ser paraguas que abrigue a la doncella y doncel, y gocen de sus amores y del bello amanecer. Dar cobijo al viejo lobo y al deprimido corcel, este ya sin herraduras, aquel sin poder comer. Castaño, tú eres ejemplo de ojos grandes para ver mundo moverse y limpias aguas correr. Quizás aguas del gran lago que aunque fuera sin querer, es posible que salpiquen y tú las puedas beber. Poetas, los de Sanabria, no os dejéis sorprender, escribid sentidos versos cual fuego para encender y decid lo que hay en Vime, un castaño centenario y un recuerdo de mujer. Muchas gracias. Juan Martínez, vamos a escucharte. Bueno, es el autor del viaje de Jesús, que he leído antes. Voy a recitar un poema que hice hace 4 o 5 años, dedicado a Miguel Hernández en el aniversario de su muerte. Meses antes que yo nací de que tu muerte, las botas denigrantes permitieran y dejaran en el aire todo aquello que podías crear con tu mente. Pero tu pluma, con tu mente de ser humano, creyente, pero tu pluma en su realidad molestaba a los hombres que con cañones y sables, con la cruz como estandarte, destruyeron con brutalidad todo aquel campo que tú amaste. Después de silenciarte, creyeron que habían triunfado, pues el creador del arte había desaparecido, mas quedaron tus escritos. Esos maravillosos poemas que al mundo delitaron, perito de luna, el silbo vulnerado,
el rayo que nos besa, y aquellos que en nuestra mente están y no pudieron matar, ahí queda la gloria del ser vilipendiado en sus obras. Solo quiso amar a la tierra en sus huertos, a la mujer que le dio un hijo, a los que morían por sus ideas, a los que luchaban por la libertad. Pregonó lo que vivió, libre en sus campos, en sus ideas libres, y esa muerte que nadie quiere le sirvió para ser inmortal con su maravilloso canto a la libertad. Antonia. Muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar. Muchas gracias, como siempre, por esta magnífica organización y el trabajo. Gracias a todos vosotros. Encantada de venir aquí porque disfrutamos juntos. Voy a recitar mi poema Paseando por la Gran Vía. Paseando por la Gran Vía pensé que soñar debía. El cielo estaba nublado y el sol asomaba al lado. Observé a las gentes corriendo, a los sin hogar en el suelo durmiendo, mientras el niño curioseaba y el inmigrante deambulaba. Vi al estudiante pensando, al mendigo demandando, al turista que todo lo miraba, a dos jóvenes que se amaban. Recordé que algún momento pasado muchas personas por allí habrían pasado. Pensé que ante el paso del tiempo no hay que sentir desaliento, que no hay en el mundo milagro, que todo sucede por algo. Lo bueno y el bien prevalecen. De esa forma el mal y el odio no crecen. Por pensar, soñé contigo. Recordé que no hay mejor amigo que el que deja el mejor bocado para amar y sentirse amado. Y en mi sueño todo era posible, cualquier cosa era factible, todos éramos hermanos, y así nos tendíamos la mano. Aquí termina esta historia, de aquello que llega a mi memoria, mientras un día, tras otro día, yo paseo por la Gran Vía. Antonia, te pongo para... Sí, por favor. Vale, sí. Lola. Marta, ¿vas a salir después? ¿No? Lo que pasa es que como soy bajita, no voy a ser como voy yo. ¿Qué problema? Ah, que no se me... Claro, que no. Voy bajando hasta que llega así. Hola. Eugenio, después tú. Si quieres... Muchas felicidades a todos por estar todos juntos. Cada vez se va aumentando esto y vais a tener que ampliar, ¿eh? Sí, en poco tiempo hay que ampliar. Muchas gracias a todos y estoy orgullosa de veros. Voy a hacer un pequeño, no es homenaje, es la memoria de mi padre. Ahora estoy en la etapa que estoy con todos mis seres queridos. Entonces a mi madre, a mi hermana, que no están, y entonces le toca a mi padre, que hace muchísimos años que murió, la había archivado, y entonces viendo, lo he visto y digo, pues bueno, para que me vuelva otra vez la inspiración. Y entonces es para el hombre más importante de mi vida, que no lo puedo olvidar, mi padre Federico, el que junto a mi madre me dieron la vida. Dios me hizo el mejor regalo del mundo por los padres que me regaló. Hace muchos años que te fuiste y sigo pensando en lo último que me dijiste, cuando te estaba abrazando. Hija, en lo que puedas, respeta, sonríe
y pide perdón a quien ofendas. Y da las gracias a quien te brindé su amistad y su cariño. En sus últimos balbuceos entendí que quizá decirme que ya no tenías fuerzas para seguir con nosotros, pero que nos amáramos como tú nos habías amado. Padre, padre fuiste padre, madre, hermano y amigo, incondicional, siempre, y la palabra amor salía de su boca, llena de cariño, enseñanza y paciencia. Padre siempre está en la memoria y parece que te oigo. Anda, hija, que peíname, pero no me hagas daño con el peine. Le encantaba que le hiciésemos cosquillas con la espalda. Tengo tantos y tantos recuerdos de sus relatos de la guerra que muchas noches sueño con sus historias y me despierto llorando por lo mal que lo pasaste y cómo tuviste el valor de salvar a muchos poniéndote tú primero. Padre, te quiero. Lo de... Padre, te quiero. Ya está. Lola, te pongo para... No. Es que he cruzado las piernas. Gracias, gracias a todos. ¿Te pongo para marzo, Lola? Sí. Sí, gracias. Eugenio, ¿nos escuchas? Sí, gracias. Después Ana. Hola, buenas tardes. De Miguel Hernández, el grandísimo poeta del pueblo, Sentado sobre los muertos. Sentado sobre los muertos que se han callado en 2 meses. Beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo mantiene. Que mi Dios sube a los montes y baje la tierra y truene. Eso pide mi garganta, desde ahora y desde siempre. Acércate a mi clamor, pueblo de mi misma leche, árbol que entre tus raíces enargado me tienes. Que aquí estoy para amarte y estoy para defenderte, con la sangre, con la boca, como 2 fusiles fieles. Si yo salí de la tierra, si yo he nacido de un vientre desdichado y con proeza, no fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas, eco de la mala suerte, y cantar y repetir a quien escucharme debe cuanto apenas, cuanto pobre, cuanta tierra se refiere. Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin qué ponerse, hambriento y sin qué comer, y el pueblo de hoy amanece justamente ensangrentado y sentado justamente. Aunque te falten las armas, pueblo de 100.000 poderes, no desfallezcan tus huesos, castiga a quien te malhiere, mientras que te queden uñas, sangre, coraje y te queden corazón, entrañas, tripas, cosas de valor y vientre, bravo como el viento bravo, leve como el aire leve. Asesina al que asesina, aborrece al que aborrece la paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres. No te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere con el pecho entre las balas, ancho como las paredes. Canto con la voz de luto, pueblo de mí, por tus héroes, tus ansias como las mías, tus desventuras que tienen del mismo metal el llanto, las penas del mismo temple, y de la misma madera tu pensamiento y mi frente, tu corazón y mi sangre, tu dolor de mis laureles. Ante el mundo de la nada, esta vida me parece. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue en los veleros del pueblo, desde ahora y desde siempre. Varios tragos en la vida y un solo trago la muerte. Gracias. Ana López, después. Vamos a escuchar. Después. Buenas tardes. En primer lugar, comunicarles, como ya ha dicho la presidenta,
El Grito de Mujer se va a estar celebrando a lo largo del mes de marzo en Madrid capital, en España entera y en diferentes localidades de la comunidad. Comunicarles que el día 2, que es este jueves a las 6:30, precisamente se abre el ciclo en el centro de Pacífico y se va a comenzar, se llama Benito Pérez Galdós, precisamente está nuestra querida presidenta. Se inaugura el ciclo con la presentación de mi quinto poemario, 1000 caras de mujer, poemas dedicados a mujeres sobresalientes de la historia. Si quieren pasarse por allí, están todos ustedes invitados. El jueves, Pacífico. El centro es Benito Pérez Galdós y el acto comienza a las 6:30 de la tarde. Es un centro muy grande. Es en Ciudad de Barcelona, 187. Eso es. Viajeros errantes es el poema que traigo para todos ustedes. Los caminantes errantes, portadores del tridente de la justicia, circundan por caminos del universo desfavorecido. En el camino al andar nace la melodía de la esperanza, antídoto de volcanes de justicia y catástrofes naturales. Los peregrinos confeccionan banderas de ternura, una forma de amor desinteresada que sobrevuela la empatía y la asertividad. Recorren caminos en Pakistán, Palestina, Turquía y Siria y siembran semillas de libertad femenina, mujeres condenadas tras el velo, muertas en vida y en alma. Coronan a mujeres de la Madre Tierra, portadoras de sabiduría, y hacen evangelio y rosario con una mirada germinadora y dan ejemplo con vocablos de aliento para las clases desfavorecidas. También ejercen la libertad y apuñalan el poder injusto mientras contemplan lluvias de estrellas en una noche vestida de agua con evanescentes jeroglíficos que sentencia y cierra las puertas terrenales de los privilegios. En la lejanía se oyen gemidos de niños hambrientos y harapientos y personas que se alimentan de aire y humo, mientras los ríos Amazonas, Tigris, Támesis, Volga, Yukon, Mississippi fluyen cantando y alimentan las raíces de la libertad de diamante. Es noche embrujada, los caminantes se pierden bajo las vides de otoño y la tierra roja. Son sombras que cruzan sus aceros, son sombras que van sembrando derechos y repartiendo humanidad entre mundos donde las personas no son libres. Los viajeros piensan que quedarse con los brazos cruzados no es una opción. Mejor perforar las conciencias y batallar por un mundo justo. Muchísimas gracias. Vamos a escucharte. Y después Pilar Pizarroso. Hola, buenas noches a todos. Me alegro mucho de estar aquí. El día 5 de febrero tuve un gran accidente y aquí yo considero que soy un milagro de Dios. Bueno, pues enhorabuena.
Entonces, voy a hacer una poesía, voy a leer una poesía un poco personalizada, como mística, no la he construido ahora, sino un poco antes. Y bueno, pues me alegro mucho estar aquí. Es que, claro, inhalo y exhalo, respiro la vida. La vida transcurre, mi vida, cada vida, millones de vidas, en vivencias infinitas. Paso a paso, pasa todo, pasa. Pasa el tiempo y el tiempo sin tiempo. En la ley eterna de la impermanencia, y lo único que permanece es el ser que es único. El ser divino, pura verdad, de amor y vida. En tiempos enmascarados de miedo zozobrante, recordar la esperanza de renacer de nuevo y vivir sin miedo, amando a la verdad. Y vivir despiertos en el ser que somos, en la consciencia de ser artífice, creativa de mi vida, pintora de mis colores, arquitecta de mis sueños, escritora de mi realidad poética, danza de mi vida, un destello de luz en la oscuridad. Renuevo mi ser agradecido, presente y vigilante. Regalo de presencia plena, creadora de paz. Pilar Pizarroso, Paco Dacal, después. ¿Quién está a tu lado, Paco, va a salir? Paco, ¿quién está a tu lado va a salir? ¿Va a decir algo? No. Bueno, pues Paco. Buenas tardes a vamos todos. A escucharte. Que hace mucho que no vienes por aquí. Es verdad, me tenéis que poner falta. Sí, te la pongo. Por supuesto, que te la estoy poniendo. Pero bueno, me culpa, aquí estoy. Vale. Bueno, yo os voy a decir una que tiene por título Madrid. Tiene Madrid la grandeza, mostrando tenaz empeño, por no pocas primaveras pregonándola a los vientos, que por sus plazas y fuentes, rondando madroños nuevos, de calles resucitaba por sus esquinas requiebros. Tiene versos tras versos hechos de plata, siempre en Madrid. Un chispero presume de su majeza, con andares pintureros y piropos en los labios, siendo fuente de requiebros. Con elegantes ropajes, las majas asoman luego con mantillas y madroños, resaltando el lindo cuerpo pintada por los retratos de Goya en sus bellos lienzos, para envidia del Parnaso, en sus recintos longevos. Hay ventanas en sus fuentes con caudal de amor sediento, en cascada de brillantes asomándose a su cielo, que acaricia cual pinceles los azules velazqueños, devolviendo temblorosos, desde los fuentes espejos, rielando en noches de luna, con dibujos arabescos tras un vuelo de pasada, de pajarillos ligeros. Mientras bailaban las aguas por casual movimiento, y en cada nota ponían, con la sensación de un beso al compás de un organillo y ronda de un martillero, los chotís y seguidillas que en sueños quedaron presos. Paco, vamos a escucharte. Después, María José Prieto y quien está a tu lado. Ah, Paco, su hija. Pues María José después. Por aquellas mujeres que han migrado de esas tierras de España hacia América, como el caso de mi madre. Entonces, por ellas he creado este poema.
Madre viajera, un océano para la nueva conquista nació en ti, una desconocida patria, esa que te cubrió con la bandera, con el calor que ya aquí no hallabas. Pisaste tierra firme y fértil, en ti amanecieron nuevas alboradas. El sol argentino te esperaba, con los brazos en jarra, abiertos. Tan solo portabas una vieja maleta, viejos trapos y el corazón en calma. La nueva conquista hacia ese nuevo mundo comenzó, nadie atrás te esperaba. Hoy tu bandera es azul, blanca, con un gran sol, que será tu centro para renacer y vivir. Todo el calor, la luz y los brillos que buscabas entre las almas de allí, la mar te regaló su canto en su orilla. Nació en tu voz, bella la canción serena. Madre, en ti nació la nostalgia, tú la llevabas en tan bello regazo de esa tierra ya lejana. Madre, regresaste con el dolor a la espalda, la mar te devolvió la tierra olvidada, portabas en tu vientre un amor de vida. Nada era igual, madre, los caminos ya ni te reconocían, tus pisadas ya borradas, el ayer se convirtió en dolor, tú regresabas. María José, Paco, te pongo para marzo. María José, vamos a escuchar. Bueno, buenas tardes. Yo voy a recitar un poema que se titula Primavera, aunque me agrade un poco. Bueno, da igual, casi ya estamos. Sí, casi estamos. Bueno, pues se titula Primavera el poema. Eres canto dulce de pájaros verdes, toda agua fresca de frescos retoños. Eres primavera en los años floridos, un recuerdo hermoso para el tiempo futuro, en el que huesos crujen y las venas se inflaman. Eres primavera la alegría de la huerta, en que surgen los amores de rosas y miel, cuando las hadas te cantan canciones doradas y el lobo feroz no te ha salido en el bosque. Así recuerdo yo mi primavera florida de verde, con colores variados y ánimo rosa y blanco, con tesón, con fuerza, con vigor de lucha, en que la alegría me sobrepasaba. Y no había valles en mi espíritu plateado por la luna. Me hubiese quedado en aquella primavera brillante, pero olvidaba mi misión de néctar y de fango, que la cara angustiosa que muestra el planeta es aprender las leyes, las normas, los sonidos, la esencia de mi interior que aún no había descubierto. Primavera, eres bien recibida, tu perfume y tu verde. Solo puedo comprenderlos con los años, pero el recuerdo me trae todas las primaveras y se hace eterno en mi interior. Primavera, eres canto dulce de pájaros verdes. Tu memoria será eternidad en mi pensamiento. Quería recordarles una cosa también, que el día 8 de marzo voy a hacer un recital poético en el Centro Dotacional de Arganzuela del Metro Palos de la Frontera. Vale, gracias. Muy bien, María José, pues ya lo sabéis, quien quiera acudir a ese recital puede hacerlo. ¿Has dicho la dirección, María José? Palos de la Frontera, el Centro Cultural. Centro Dotacional de Arganzuela. Sí. Centro Dotacional de Arganzuela. Metro Palos de la Frontera. Metro Palos de la Frontera. Sí, que está haciendo cruce con él. Muy bien. Seguimos. Manuel Ramírez. Y tengo también a Nelly y Camila. Creo que ya terminamos. Manuel, vamos a escuchar. Buenas noches. Estoy muy contento de poder estar aquí junto a ustedes. Soy Manuel Ramírez y soy originario de la ciudad de Piura, Perú.
Siempre he intentado rodearme de buena gente y casi siempre lo he conseguido. Hoy me acompaña una gran persona, un gran amigo, del cual me siento súper orgulloso que sea parte de mi vida. Para mi amigo Antonio, en memoria de José María. El poema lo he titulado Como nubes blancas. Hoy marcho por la ruta de la soledad tras la huella de tu recuerdo. Hoy el escenario es tu aroma disipado. Hoy el marco de mi vida es tu ausencia. Sentado frente a la ventana siento tu voz, tus pasos, tu mano sobre mi hombro. Hoy recuerdo que fuiste mi vida y mi ser. Hoy recuerdo que la luz de mi vida se apagó. Se apagó cuando tu alma se elevó al cielo, cuando tu cuerpo se quedó entre mis brazos. El portal de la casa se quedó frío. Mis pies pisaban como nubes blancas de algodón. Un agujero se abría frente a mí para engullirme. Parte de mi vida se iba contigo. Hoy hace más de un año que te fuiste. Hoy hace más de un año que no estás junto a mí. Y que envuelto en mi soledad aprendo a sobrevivir. El camino que recorro es duro y cruel. El gran ventanal desde donde mirábamos la vida pasar, ahora es más grande sin ti. Miro el cristal y tu mirada se refleja en él. Por fuera, miro a la gente pasar, ajenos al dolor que acuna mi alma, ajenos a mi soledad. Gracias. Nelly. ¿Las dos? Bueno, buenas noches. Yo quiero leer un poema que seguro que todos conocen, pero como es la primera vez quería leer un poema que a mí me guste mucho. Y este poema se denomina Ítaca. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selectas la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano, en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuanto más abundantes perfumes sensuales puedas, ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Gracias. Camila. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias a Nelly por la invitación y a los... Por favor, espera Camila, espera que aquí necesitamos silencio y quietud para escucharte. Ya. Bueno, primeramente le quiero pedir disculpas si es que me trago o algo así, porque es la primera vez en mi vida que hablo frente a tanta gente que aún no conozco, pero bueno. Hoy les traje una poesía de un chico que se llama Luis González, es un ex compañero de trabajo de Paraguay. Bueno, somos de Paraguay para los que no reconocen el acento. Yo vengo de Asunción y hoy cumplo un mes aquí en Madrid, en una ciudad que amo y que siempre me recibe con los brazos abiertos.
y la poesía se llama Enamórate. Enamórate de ella. No sabes todo lo que ha pasado. Enamórate y hazlo plenamente, pues la plenitud nace justamente en ella, conformando el todo, la simplicidad y el complejo misterioso del cosmos. Enamórate de su forma de ser, de pensar, de sus puntos de vista, de su escritura. Deleítate escuchando su voz, como si solfees una partitura. Enamórate de sus aspiraciones, de sus metas, de sus historias. Permite que te comente sus sueños y siente cómo oyes a tu sueño hablar. Enamórate de su sonrisa, de sus ojos, su mirada, del color de su pelo. Entrelaza tus dedos con los suyos. Abrázala siempre, es un dulce caramelo. Recorre cada surco de su piel y besa cada parte de su cuerpo con toda la delicadeza posible. Recuerda cada detalle, memoriza cada gesto que a ella caracteriza. Enamórate de la calidez de sus brazos, del brillo que emana su alma. Enamórate de ella, quédate en sus días buenos y malos. Ayúdalas a sanar sus heridas. Hazla sentirse en su lugar seguro, su refugio, donde haya paz y no deba luchar una guerra constante. Donde pueda reconocerse el infinito, donde pueda liberar su arte. Enamórate de sus lunares, descubre cada uno de ellos. Sé quien pinta sus lienzos, pinta estrellas en medio de sus cicatrices, esboza una sonrisa en ella, hazla tocar el cielo incluso en sus días grises. Escribe poesía en su espalda, dibuja infinitos con tu lengua en su ombligo, un para siempre y siempre contigo, todo el amor desmesurado hacia ella. Ella se merece a alguien que en verdad la admire, que la respete, que la cuide, alguien que sin miedo la presuma y con todo el amor la mime. Cuídala mucho, ni te imaginas todo lo que ha pasado. Aún así, su corazón noble y herido se mantiene esperanzado por alguien que la comprenda y escuche aquello anhelado, porque en el silencio pide a gritos poder volver a amar. Gracias. Bien, ya que terminamos, ¿queda alguien más por salir en la sala? Sí. ¿Y tú? Ya nadie más por ahí, ¿no? ¿Vamos? Vamos a escuchar a Alma Graf. Hola, buenas noches. Gracias, Soledad, por estos eventos maravillosos en apoyo de la poesía, la cultura y el arte que organizas, y a todos los aquí presentes por el amor a la poesía. Me abrazo para descubrir que dentro de mí aún existe la luz, mi tristeza. Mi tristeza es la nube, es el pájaro, la jaula. Mi tristeza soy yo misma, yo la ocupo al 100%. Mi silencio, el grito de una lágrima desgastada en el desconcierto del desierto. Certeza de ilusión perdida, paso del tiempo, nostalgia sin amanecer. El alma diluida, que no entiendo, salió de mí para tomar conciencia, disgregarse en el universo y volver para formarme como antes, pero nueva. El secreto del eco. El secreto que callado discurre mi cuerpo, que habita en todas mis palabras. El silencio de la liberación. Hace mucho que mido el tiempo con sentimientos. Hace tiempo que el miedo desertó de mí. Lo sagrado está codificado en términos de muerte. El derecho a ser la súplica para sustentar el alma. Terminemos ya con la maldita, aberrante performance. Con el eco del secreto. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias a ti. Bien, pues queda Serafín. Terminamos ya con Serafín. No queda nadie por ahí sin saber.
terminamos con Serafín, que también es un cámara que recoge todo el recital. Bueno, es un testimonio. Fotos y algunos vídeos. Es un buen testimonio. Buenas tardes a todos. Y hoy he hecho un poema, pues lo hice, pero en extrañas circunstancias, pero bien, no tiene que ver nada. Es triste. Bueno, sé que algo gordo me está pasando. Quiero saber lo que es. No lo sé. Sufro por no llorar, lloro por no sufrir. Esa rabia que llevo dentro no me deja vivir. ¿Soy consciente de ello? No lo sé. Me rebelo con mi verdad. La verdad se me revela contra mí. ¿Qué hago mal? No puedo con mi ser, con mi carácter y mi locura. Estoy cansado, abatido, me rindo. Soy consciente de ello. No lo sé. Estoy limitado, no sé hacer nada, estoy fuera de sí. ¿Qué no he hecho yo en toda mi vida para que la vida me corresponda así? No puedo sentir, no puedo sufrir. Estoy cansado de vivir. ¿Soy consciente de ello? Sí, soy consciente. Muchas gracias, Serafín, por ese poema y por tu trabajo de vídeo y fotos. Bien, pues ahora ya hemos terminado, pero tenemos, para todos los que queráis quedaros, tenemos a Gemma, que nos va a bailar. No, ella dice que no es la danza del vientre, que es una danza árabe, bueno, maravillosa, y ella, pues ella, muchos la conocéis, es una profesional y una bailarina excepcional. Pues vamos a darle un aplauso ahora cuando salga al escenario. Es que en Facebook le he visto es un poco triste, pero escribe muy bien. Además tiene como mucha paciencia. He visto. No sé si anima y No se tarda tanto eso que la gente se Pero para que están cortadas las calles. Aquí está la calle cortada. No, pero es que la calle está cortada. no
Sí, sí, a ver, la luz, ¿me puede apagar? Sí. Es un poco largo, ¿no? Que sí, Arriba, Gemma. El pánico ¿cómo vengo yo ahora? ¿Cómo vengo? No me oís. ¿Qué pasa con la música? Fíjate si te vas a... Bueno, pues no sé qué es lo que pasa con la música, lo están mirando. Bueno, tenemos aquí también unos ejemplares del nuevo obispo. Si alguno de vosotros lo queréis, también puede llevárselos. Son 15 € lo que vale. El libro, la poesía que recita ella. Y esperamos
Jessica, que se está pintando, es un velo. Sí, ya estaba. No, ahora se está para pasarse por la cara. Si lo enchufas ahí en el altavoz, se quita. Bájalo, no, digo Soledad, mira que propone, se han ido ya, mira, que no lo hemos hecho. En otra ocasión. No, pero sí es cuestión de... Con todos nosotros, Gemma. Un aplauso para Gemma.
¿Qué tal se ha quedado la perrita? Sí, se ha quedado bien. Qué bonita. Me encanta la perrita. Me encanta. ¿Y es buena? ¿Qué? ¿Es buena? Pero tiene mucho cariño ya.
Tenemos que cambiar unos minutos. Sí. Y ya acabo. Muy bonito.